Miren, siento que yo les debía este episodio, podcast, no sé ni cómo llamarlo, esta reunión. Siento que se los debía porque hace más o menos 2 meses empecé yo a promocionarlo y les dije que íbamos a hablar de esto, pero pues obviamente no es un tema fácil, ¿no? Como ustedes ya pudieron ver por el título, es un tema difícil, es un tema muy difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de manera, qué sé yo, como todos mis podcasts, ¿no? Siempre con base científica, pero tratando de agregarle un poquito de relax, especialmente en estos temas que son tan difíciles. Así que a todos los que se están uniendo, no me queda más que decirles bienvenidos mis queridos sobrevivientes del caos, consumidores del paracetamol y soñadores frustrados también. Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast que les hace enojar a los políticos, incomoda a los pendejos, y hoy vamos a hacer rezar a los moralistas. Bienvenidos a Educando a la Pobrería, el único podcast que se atreve a hablar de lo que la iglesia, el Congreso y tu tía la beata prefieren evitar. ¿Por qué? Porque hoy vengo con un tema muy difícil que revuelve tripas, huele a incienso, huele a miedo, y que aquí en Honduras es más tabú que decir que Jesucristo no usaba calzoncillos. Voy a hablar de la eutanasia. Y eutanasia me refiero a morir, el derecho a morir con dignidad. Yo sé que en Honduras morir con dignidad después de haber vivido toda una vida sin dignidad es bien difícil. No sé, es como pedir el wifi en la casa de tu suegra, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Empecemos definiendo qué es la eutanasia. Empecemos por lo básico. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que cree que eutanasia es un Pokémon. La hija de Don Pancho, el señor de la pulpería de mi barrio, también se llama eutanasia, pero no vamos a hablar de ella, no hoy. Tal vez más adelante, cuando toquemos otros temas más difíciles. La eutanasia tampoco es una palabra maldita, tampoco es el nombre de una secta satánica. De hecho, la eutanasia viene de una palabrita griega, formada por 2 palabritas griegas, que son eu, que significa bien, y thanatos, que significa muerte. Entonces, en su sentido más literal, eutanasia significa buena muerte o bien morir. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es un acto médico en el cual un paciente, de forma voluntaria, decide terminar con su vida porque ya sea que sufra de una enfermedad incurable o está padeciendo de un sufrimiento insoportable. La eutanasia se hace siempre con supervisión médica y solo, únicamente si el paciente lo solicita de forma libre, consciente y reiterada. Me gustaría que nos detuviéramos en este punto. De forma libre, o sea, el paciente no está obligado a solicitar una eutanasia. Consciente, el paciente tiene que ser capaz de tomar sus propias decisiones. Y reiterada,
esto es tal vez una de las cosas más importantes, no es que a la primera ya se va a cumplir con el deseo del paciente, no. El paciente tiene que pedirlo varias veces, lleva todo un proceso poder cumplir con esto. No es asesinato, no es homicidio, tampoco es suicidio asistido, no es darle jabón al abuelo, no. Repito, es una decisión personal, racional y sobre todo profundamente humana. Es sencillamente la decisión consciente de una persona de poner fin a su vida cuando el sufrimiento ya no le permite tener vida. Cuando esa vida ya no es vida, sino tortura. Como dirían en mi barrio, no es que se quiera morir, compa, es que ya no quiere seguir jodido. Existen varios tipos de eutanasia. Tenemos la eutanasia activa, que es donde obviamente le ponen algo a la persona para que se muera. Y sí, yo sé qué ponerle, yo sé cuánto ponerle, pero no lo vamos a tocar aquí porque me van a cerrar el live y después me van a andar acusando ahí de cosas feas y que yo ando recomendando cosas que no. La eutanasia pasiva es cuando se deja a solicitud del paciente de dar un tratamiento que está evitando que el paciente se muera. ¿Para qué? Para que la enfermedad siga su curso natural y de esa manera la muerte llegue irremediablemente. Y por último está la eutanasia asistida, en la cual el paciente toma el medicamento que va a terminar con su vida, pero obviamente tiene una supervisión médica, no es así a lo pendejo. Aquí tengo que aclarar, no es lo mismo que suicidio. El suicidio es desesperación, el suicidio es depresión, el suicidio es que el paciente siente que la vida ya no vale nada, que no vale la pena seguir viviendo. La eutanasia, por otro lado, es una decisión difícil, sí, una decisión difícil, estamos muy de acuerdo, pero hay una diferencia brutal entre rendirse y liberarse. Y entonces, ¿por qué tanto escándalo? Pues simple, porque nosotros vivimos en una sociedad que prefiere que el paciente sufra, que el paciente grite, que el paciente sangre, antes de aceptar que ese paciente tiene derecho a decir, ya no quiero, ya no más. Porque aquí la falsa moral y la religión pesan más que la compasión. Lamentablemente somos latinoamericanos, y en Latinoamérica, después de 3 siglos y medio de colonización española y el dominio de la iglesia, pues obviamente hemos sido educados para creer que el sufrimiento es noble, que si estás enfermo, que si tienes dolor, que si no te puedes mover, que si te estás alimentando por una sonda, que si estás orinando por una sonda, que si te están alimentando por una sonda en el estómago, pues obviamente eso es parte de un plan divino, porque Dios es quien da la vida y Dios es el único que la puede quitar. Ajá. Y entonces el libre albedrío, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la autonomía personal? Bien, gracias. Ahí, creciendo con la familia. Nos han metido en la cabeza que sufrir hasta el último suspiro es casi una obligación moral. ¿Y saben qué? Eso no es divino. Eso es sadismo disfrazado de virtud. Aquí en este glorioso paraíso tropical, donde ni las carreteras tienen dignidad, el hecho de permitirle a una persona dignamente tampoco es una opción. ¿Por qué? Porque Dios, la Biblia, el Congreso y la ignorancia lo prohíben. Les decía que
lamentablemente aquí en Honduras la eutanasia está prohibida. No porque no se necesite, no por falta de necesidad, sino por exceso de hipocresía. Aquí se tiene que sufrir hasta el final, tiene que tener dolor, tiene que estar invadido hasta las orejas, con tubos por todos los agujeros posibles del cuerpo, con lágrimas, con ansiedad y dolor y sufrimiento por parte de la familia cuando lo ve en ese estado, pero con oraciones, círculos de oración afuera, imposición de manos adentro, rezos, y ofrenda tu dolor al Padre. Ofrenda tu dolor por los demás que están sufriendo contigo. Qué pijudo va. Vea, los políticos no hablan de este tema porque no es popular, porque les quita votos. Y como a ellos lo que les interesa es ganar 100,000 pesos al mes sin trabajar, pues obviamente no van a soltar la guayaba tocando temas tan difíciles como este. Los médicos no lo tocamos porque simple y sencillamente decimos, bueno, no hay una ley que nos permita hacer esto. No hay un marco legal que nos permita. Y la iglesia, como les dije, ya sabemos cómo es la iglesia, pues prefiere que sufras, que ofrendes tu dolor al cielo. El derecho a morir con dignidad no es un capricho. Es una, diría yo, extensión lógica del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque así como nadie te puede obligar a vivir bajo tortura, tampoco te pueden o te deberían obligar a seguir respirando cuando tu vida ya no es vida, sino que también es una tortura. O sea, no estoy hablando de eutanasia, vea usted qué ingratitud, para personas deprimidas. No. Tampoco estoy hablando de matar a los ancianos. Hablamos de personas que tienen enfermedades irreversibles, incurables, y que están padeciendo de muchísimo dolor. De tal manera que la calidad de vida que tienen no tiene ninguna posibilidad de mejorar o de recuperarse. En este tipo de casos, como ser cáncer con metástasis al cerebro, cáncer diseminado por todo el cuerpo, esclerosis lateral amiotrófica, ese tipo de enfermedades en las cuales hay mucho dolor a pesar de los medicamentos que se utilizan para el dolor. Y aquí tenemos que entender que el paciente no está pidiendo terminar con su vida porque no valore la vida. Pide morir porque ya no tiene vida. Y lo que está viviendo es simplemente una agonía prolongada. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Fíjense que aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando yo empecé a estudiar de esto, cuando empecé a recopilar información y a leer y todo, no uso la Wikipedia, debo aclarar eso, no le creo a la Wikipedia. Pero cuando yo empecé a hablar de esto y lo comenté con mis amigos, obviamente mis amigos más cercanos, sí tengo 2 o 3, pero sí tengo amigos más cercanos, me dieron un montón de respuestas. Y fíjense que la mayoría de esas respuestas son las que voy a enunciar aquí, porque son la mayoría de los argumentos que se esgrimen para hablar en contra de la eutanasia.
Y el problema es que nos tenemos que meter con algo bien incómodo, que es la religión. Inevitablemente, cuando hablamos de eutanasia, tenemos que abrir la puerta al tema religioso. Porque nos guste o no, en Honduras, la religión no solo forma parte de la vida privada de las personas, sino que, como ustedes lo han visto muchísimas veces, en muchísimos casos y en muchísimos temas, la religión también influye en la política, en la educación, en medicina y, por supuesto, en las decisiones éticas y en las decisiones legales. ¿Cuál es la postura religiosa más común? Bueno, las principales iglesias, particularmente la católica y muchas denominadas evangélicas, vea usted qué ingratitud. No, hombre, eso no es justo, no se deberían congelar así. Tienen una posición que es muy firme, ¿no? Ellos dicen que la vida es un don divino y que por tanto no nos pertenece a nosotros decidir cuándo se acaba la vida. Desde su punto de vista, el sufrimiento, por duro que sea, tiene un sentido espiritual. Y algunos lo ven como una prueba, como una oportunidad de redención. Incluso, algunos dicen que es una oportunidad para unirse con el sacrificio de Cristo. Y usan la frase que les dije antes, ¿no? Solo Dios da la vida y solo Dios la puede quitar. ¿Cuáles son esos argumentos desde el punto de vista de la fe? 1. El valor intrínseco de la vida. Para la religión, toda vida es sagrada. En eso estamos muy de acuerdo. Toda vida es un regalo de Dios. Y, pues obviamente, como es un regalo de Dios, como es un don sagrado, entonces no importa si esa vida está sana, no importa si esa vida está enferma, no importa si está joven, si está anciano, no importa si tiene todas sus capacidades o si está postrado en una cama, convertido en un vegetal. Para esta visión global de la vida siempre tiene el mismo valor absoluto. Por tanto, no podemos terminar con ella. Después dicen que corremos el riesgo del relativismo. ¿Qué es esto? Dice que si aceptamos que alguien puede decidir quitarse la vida, aunque sea con ayuda médica, obviamente, ¿qué nos impediría a nosotros abrir la puerta a los abusos? Pero entonces yo pregunto, ¿qué pasa si esa decisión ya no fuese voluntaria, sino que fuese forzada? ¿Me explico? O sea, esos son los riesgos que aducen cuando se aprueba este tipo de temas. ¿Qué pasaría si obligan a la persona? Si la manipulan. Un tercer punto es el espíritu, el sentido espiritual del dolor. Para la tradición cristiana, el sufrimiento no es inútil. El sufrimiento es una oportunidad y puede tener un valor de transformación, incluso hasta de crecimiento espiritual. Espérenme, voy a conectar mi teléfono porque me está muriendo. También lo ven como una oportunidad para unirse con Dios, para entrar en el misterio de lo trascendente. Dicen, la medicina paliativa es una alternativa. De hecho, muchos líderes religiosos, incluyendo mi consejero
espiritual, porque si tengo uno, creo que todos deberíamos tener uno, son partidarios de los cuidados paliativos, es decir, aquellos cuidados en pacientes terminales que lo que hacen es tratar de darle una calidad de vida. Sí, ya sé que estoy jodiendo con el teléfono, pero es que me está muriendo y lo estoy conectando. Una calidad de vida de tal manera que el enfermo no tenga dolor y que no necesariamente se acelere la muerte. Y entramos en una serie de matices, diría yo, donde no todo el mundo que pertenece a esa religión piensa igual. Incluso dentro de las iglesias más conservadoras hay gente que se pregunta, ¿de verdad es voluntad de Dios que alguien pase sus últimos meses sufriendo, conectado a una máquina, sin posibilidad de mejorar? ¿No sería más compasivo permitirle descansar en paz e irse tranquilo? Y eso en ciudades grandes, donde existe la posibilidad de poderlo conectar a una máquina. Ahora imagínense ustedes una persona en estado vegetal en una aldea, en una de esas montañas perdidas que no tienen absolutamente nada, acostado en una cama de hilos de cáñamo, con piso de tierra, 4 gatos, 5 gallinas, 3 perros, que se le suben encima porque es un tronco más. Eso lo vivimos a diario en Honduras. Dentro de la misma visión religiosa, pues obviamente hay argumentos a favor, aunque ustedes no lo crean, que dicen que el amor y la compasión deben ser los valores centrales. Es decir, si el mandamiento más grande es amar a tu prójimo, pues obviamente debemos pensar en aliviar su sufrimiento, aunque eso signifique ayudarle a partir. De nuevo, no es una decisión fácil, tampoco es una decisión tomada a la ligera. Y creo que en eso tenemos que estar bien claros, ¿no? Me molesta mi nariz, lo siento. La otra opción que algunos religiosos consideran es el derecho al libre albedrío. Dios nos dio la libertad para tomar decisiones, porque si no, seríamos únicamente marionetas en las manos de Dios. Sabemos lo bueno, sabemos lo malo y nosotros tomamos las decisiones. Y eso te lo dicen todas las iglesias cristianas, el libre albedrío. Pero esa libertad entonces debería incluir decidir cómo y cuándo irse, especialmente cuando hay situaciones extremas como de las que ya hemos hablado, ¿no? Un tercer punto es la dignidad del ser humano como imagen de Dios. Hay quienes sostienen que prolongar artificialmente una vida cuando ya no hay esperanza puede ser una falta de respeto a esa dignidad como persona. En otras religiones, no necesariamente cristianas, como el budismo o el hinduismo, aquí cambia la visión. Algunas ramas de estas religiones consideran que la vida y la muerte son parte de un ciclo y que lo importante no es cómo te mueres, sino el desapego, es decir, el no aferrarte a cosas de este mundo. Sin embargo, también hay quienes ven la eutanasia como un obstáculo para el karma, para que tú puedas pagar tus pecados, o un obstáculo para la reencarnación. En el judaísmo y en el islam, por ejemplo, también sostienen que la vida pertenece a Dios y que no se debe terminar deliberadamente, pero en ciertos casos se pueden retirar los tratamientos que prolonguen artificialmente la agonía.
En resumen, el tema religioso es un campo muy complejo. Está lleno de convicciones personales muy profundas. Es muy personal, porque para mucha gente la eutanasia es una ofensa a Dios, pero para otros puede ser un acto de misericordia. Lo que sí tenemos claro es que en sociedades como la nuestra, hablar de eutanasia implica inevitablemente meterse en la dimensión espiritual. Al final de cuentas, yo no vengo aquí para decirles que esto esté bueno o que está malo, no. Desde que empecé a trabajar en esto, quise darle una visión global, de tal manera que a mí no me interesa si están o no están de acuerdo conmigo. No me interesa convencerlos, no me interesa establecer mi punto de vista. Lo que yo quiero es motivarlos para que investiguen más, para que piensen en eso, para que hablen de esto con sus amigos, ahí entre chela y chela, como tema de conversación de esas noches. Ya dejen de hablar de fútbol y de pendejadas, dejen de hablar de viejas. Pregúntense, hey, ¿a vos te gustaría que te ayudaran a morirte o preferís estar sufriendo dolor? Quiero que ustedes se pregunten, ok, ¿qué creo yo? Creo que la vida es sagrada sin importar las circunstancias en que esa vida se viva, o creo que la compasión y la dignidad justifican el derecho de decidir sobre la propia muerte. Solo Dios da la vida y solo Dios la puede quitar. Ah, claro. Sí, porque obvio, si te vas a morir con metástasis, con dolor, entonces lo ideal es esperar que Jesús te haga señales de humo, ¿no? Que te llame y te diga, ven acá. Pero mientras eso pasa, tienes que estar conectado a una máquina, tienes que estar orinando en una bolsa y tienes que estar pidiendo morfina cada 2 horas. Pero ¿saben qué? Estás en un hospital del Estado donde no hay morfina. Por tanto, te van a dar una ramita para que la muerdas y la aprietes y te digas, apriétela, cabrón. Usted es hondureño y acuérdate que el hondureño es un pueblo bien macho, así que se aguanta. Para los que no lo sabían, en la Biblia también se habla del suicidio asistido. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Aquel fortachón que vino una vieja que lo pajeó y le cortó el pelo y se jodió el hombre. Pues el fulano Sansón pidió que lo mataran. De hecho, si ustedes se acuerdan, él solito se fue al templo y, si no me equivoco, creo que derrumbó las columnas del templo para que el templo le cayera encima y caput. ¿Y qué creen? Se fue al cielo. No se fue al infierno. ¿Qué es lo irónico de esto? Lo irónico de esto es que muchos de esa gente que se opone a la eutanasia es la misma gente que en nombre de la fe viven pidiendo que se respete la libertad religiosa. Respeten nuestras creencias, pero no respetan las creencias de los demás. O sea, ellos te pueden imponer bautizos, ayuno, el diezmo, pero no te dan permiso para que vos te mueras con dignidad y sin dolor. Y eso, queridos míos, se llama hipocresía. Ah, es que puede abrir la puerta a los abusos. Ay, por favor, ¿dónde vives, man? ¿Dónde vives? En Honduras. Como si nosotros fuéramos expertos en hacer cumplir la ley. Los abusos, mis jóvenes, no se previenen prohibiendo, se previenen regulando bien.
Yo no sé quién putas cree que en Honduras no se abusa aquí. O sea, aquí ya se abusa de todo. Corrupción, violencia, negligencia. ¿Qué? Ya vivimos abusados. Abusan de nosotros todos los putos días. Pero que una abuelita no pida que quiere morir porque, eso es inmoral. El derecho a morir con dignidad es precisamente eso. Es un derecho humano. Es el mismo que nos permite si queremos donar o no queremos donar nuestros órganos. Es el mismo derecho que nos asiste de poder elegir nuestros médicos. Tienen derecho a elegir sus médicos. Y es el mismo derecho que nos asiste a decir: yo no quiero que me pongan ese medicamento. Punto. Entonces, no estoy hablando, y no me voy a cansar de repetirlo, no estoy hablando de que tenemos que matar a los viejitos. No estoy hablando de que tenemos que matar a los, no sé, limitados. Estoy hablando de que tenemos que respetar la voluntad de una persona consciente, informada y que esté con una enfermedad incurable, terminal o con un sufrimiento insoportable. ¿Acaso no es más humano apagar una vida con respeto que mantenerlo vivo siendo crueles? Es que la eutanasia es asesinato. Puta. Entonces, que alguien se muera entre gritos, entre convulsiones, con muchísimo dolor, en agonía, ¿eso no es asesinato? No, eso es tortura. Es una doble moral perra. Porque si el paciente sufre, es el plan de Dios. Si el paciente quiere dejar de sufrir, es pecado. Es que ustedes los médicos están para salvar vidas, me dicen. Todo ese tipo de cosas me dijeron cuando yo estaba hablando de esto. Es cierto, los médicos estamos para salvar vidas, nos han educado para salvar vidas, y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos la comunidad médica, que a veces nos aferramos a tratar de salvar vidas que no son salvables. Y se nos olvida que una de las cosas más importantes de la medicina es precisamente aliviar el sufrimiento. Si no, no hubieran inventado la morfina, no hubieran inventado los cuidados paliativos, por ejemplo. Miren, yo he visto familias, y lamentablemente aquí en UCI se da mucho eso, que su familiar está sufriendo y la familia sufre. Y lo que nosotros le decimos es: ¿sabe qué? No podemos hacer nada hasta que la naturaleza haga su efecto. Es una forma bien cínica. Ok, vamos a hacer comparaciones, porque comparar duele, pero educa. Vea, los países que han legalizado la eutanasia, como Holanda, Bélgica, Canadá o Colombia, lo han hecho con normas claras, protocolos estrictos y supervisión médica. ¿Y saben qué pasó? No colapsaron, no mataron a medio país, no se fueron al infierno, solo dieron una opción para aquellas personas que no tenían opción. La Asociación Médica Mundial y múltiples sociedades de bioética reconocen que la autonomía del paciente es sagrada, que la medicina no solamente está para prolongar una vida, sino para aliviar el sufrimiento. Ejemplos claros: en Holanda la eutanasia es legal desde el 2002, obviamente con regulaciones estrictas
Y el 95% de los casos es con personas que tienen enfermedades terminales, pero que están plenamente conscientes cuando hacen esta solicitud. En Bélgica también desde el 2002, perdón, y aquí en Bélgica puede incluir incluso a menores de edad, pero con un consentimiento por escrito y sumamente estricto. No han matado a todos los niños, tampoco han matado a todos los abuelos. En Canadá le llaman asistencia médica para morir. Es un término bien duro, bien frío, pero obviamente es mucho más humano que dejar que la persona se pudra en la cama de un hospital. Y ahora, lo que a mí me sorprendió, y sí me sorprendió, Colombia es el único país de Latinoamérica en que la eutanasia es legal. Desde 1997, o sea, 5 años antes incluso que Bélgica y que Holanda. Y lo aprobaron. Y no solo eso, tiene una corte constitucional que respalda ese derecho. Y aquí en Honduras, aquí te dicen que morir con dignidad es un crimen. Pero dejarte tirado en una camilla del hospital escuela, sufriendo dolor porque no hay medicinas, eso es normal. Gracias. Miren, de esas historias de sufrimiento he visto miles, todas bien crueles, muy crueles, pero obviamente esas historias, vaya, gripe papá, no van a salir en la tele. Esas historias no hacen escándalo, pero sí son reales. Y son historias que me duelen. Y porque me duelen es que yo decidí hablar de este tema. ¿Saben por qué? Porque esas historias representan lo peor de una sociedad que prefiere el castigo al respeto. Ajá, ¿y entonces qué hacemos? ¿Esperamos que algún diputado con alma nos escuche? ¿O empezamos a hablar nosotros de este tema, pero en serio? Honduras necesita una ley de muerte digna. La necesita. No para matar a la gente, sino para no obligarla a seguir viviendo cuando vivir ya no es vida, sino que es una tortura. ¿Por qué si tenemos derecho a nacer no podemos tener el derecho a elegir cómo y cuándo morir con dignidad? Repito, yo no les estoy diciendo que hay que matar a la gente. No les estoy diciendo eso. Lo que les estoy diciendo es que debe existir una salida legal para ofrecer una muerte digna, una muerte compasiva, una muerte humana para aquellos que ya no tienen otra opción. Morir con dignidad no es rendirse. Al contrario, morir con dignidad es ejercer el último acto de autonomía, es parársele a la muerte, mirarla a los ojos y decirle: no te tengo miedo, estoy listo, ya sufrí suficiente. Pero obviamente eso, en este país donde ni siquiera se respeta la vida, es pedir demasiado. Vea, esto yo no lo hice para convencerlos, no. Lo hice para que pensaran. ¿Por qué? Dios no lo quiera, pero si algún día sos vos el que está conectado a una máquina, o tu mamá, o tu hermano, o tu pareja, ¿qué querés? ¿Cómo lo querés recordar? ¿Lo querés recordar sufriendo? ¿Con dolor? ¿Con llanto? ¿Con desesperación? ¿Una vida artificial mantenida por máquinas y medicamentos? ¿O preferirías que se fueran en paz,
sin miedo, tranquilos, rodeados de sus amigos, de su familia, de la gente que lo ama y que se puedan despedir de él. Piénsenlo, en serio. Aquí vamos a seguir esperando esa ley. Y no veo la posibilidad de que se apruebe. Vamos a tener que seguir diciéndole a la gente, no podemos hacer nada, tiene que aguantarse, tiene que esperar a que la naturaleza haga su efecto. Yo digo que no. Yo digo que morir con dignidad no es rendirse. Es tener el poder de decir hasta acá, ya no más, no quiero. Es dejar este mundo con un mínimo de respeto, de paz, de humanidad. Pero mientras ese día bonito llega y sale el arco iris sobre los pastos verdes y los unicornios cabalgan sobre las praderas, seguiremos hablando de estos temas en Educando a la Pobrería. Porque el conocimiento no te va a quitar el dolor, pero sí te va a abrir los ojos. Gracias, de verdad, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haberme escuchado. Sé que es un tema difícil y sé que es un tema que no a todo el mundo le gusta. Sé que mis amigos me van a putear cuando se den cuenta que sí toqué el tema que ellos me habían pedido que no lo hiciera. Pero también sé que pues es necesario. Y esa es la idea de mi podcast. Tocar temas incómodos, pero temas urgentes.